Así es cuando la vida llega y te somete. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado ahí donde la vida llega y te somete? Te sentías fuerte, te sentías sólido, te sentías completo. De repente llega la vida, ¡pum!, te somete. Que a veces cuando la vida es demasiado ruda contigo, no solamente te somete, te amarga. Te vuelves una persona amargada, te vuelves una persona intolerante, te vuelves una persona cuando la vida llega y te golpea. Eso es la resiliencia. Tormentas todo el tiempo vamos a enfrentar de una forma o de otra. Pero la resiliencia es cuando te atreves a atravesar la tormenta y aprender a volar por encima de ella. Porque Dios tiene propósitos para la vida de cada persona, no importa si es pobre o es rico, si es hispano o es americano, no importa dónde esté, Dios tiene propósitos y esa persona lleva la imagen de Dios. Quisiéramos que en la vida no hubiera problemas, no hubiera vicisitudes, no llegaran enfermedades, no hubiera pandemias, que la iglesia siguiera siendo la misma que fue en el mes de febrero. Mi último viaje que yo hice para ministrar a pastores y entrenar pastores y líderes al estado de Washington fue una gran victoria ese fin de semana, una gran victoria. Yo pasé mi cumpleaños allá en Washington y yo me sentía, yo decía, Señor, wow, Dios, lo que estás haciendo es increíble, es grandioso. Ese sábado que yo estaba entrenando pastores, iba a suceder algo que iba a cambiar la historia de los Estados Unidos para siempre. Yo estaba en Tappahannock, en el estado de Washington, con un grupo, yo no sé, habría 150, 200 pastores con sus equipos de líderes y sus líderes. El ambiente era hermoso, los pastores habían presentado unos proyectos para sus iglesias bien estructurados, un ambiente de fe, de esperanza para todas esas iglesias ahí representadas, 17 iglesias. Pero ese sábado iba a comenzar una jornada para los Estados Unidos que hasta el día de hoy no ha parado. Porque ahí en esa área, en el valle de Yakima, murió la primera persona por el COVID en todos los Estados Unidos, mientras yo estaba ahí en ese fin de semana. Ese día mi esposa y yo tomamos el avión de regreso, prediqué el domingo 2 veces y el lunes agarramos el avión de regreso para acá a los Estados Unidos. Recuerdo que traíamos ciertos temores, no sabíamos qué es todavía los alcances de lo que esto iba a ser. De todos modos higienizamos bien nuestras manos, nos subimos al avión, no tocamos nada, traíamos gel sanitizante. Yo recuerdo que yo lo saqué de mi maletín, higienicé mis manos, higienicé el lugar donde estaba mi esposa, higienicé el lugar donde estaba yo, todo con gel, y dije, por si las dudas. Pero a partir de ese momento todo iba a cambiar. La historia iba a cambiar. Llegamos acá. Ese día que llegamos, la hermana Susana había tenido un accidente. Y fue un tiempo difícil para la iglesia, para mí como pastor. Y luego las cosas comenzaron a cambiar.
Y pasó todo el mes de, 2 semanas de marzo, 2 semanas de marzo. Y tuvimos que cerrar la iglesia. 15 de marzo cerramos la iglesia, luego se nos fue Delia. Y entonces las cosas cambian. Y entonces la vida te lleva a lugares donde nunca pensaste que ibas a estar. Y yo nunca imaginé que iba a tener que predicarle desde marzo 15, abril, mayo, junio y julio, agosto, a una iglesia vacía. Predicarle a una cámara, nunca imaginé, porque la vida de repente te lleva a situaciones en las que no comprendes, no entiendes. Pero cuando eres resiliente, cuando no dejas que nada te detenga, entonces primero lo tienes que procesar. El cambio lo tienes que procesar, tienes que entender que así es la vida. Que nada absolutamente está garantizado en la vida, nada más que la muerte. Lo único que es seguro en la vida es que un día vamos a morir. Lo tienes que procesar, pero cuesta procesarlo, duele procesarlo. Yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y sentía la soledad de la iglesia. Luego los líderes me hicieron el favor de poner las fotos de ustedes, pero a veces las amaba las fotos y a veces las aborrecía. A veces me daban alegría y a veces me daban tristeza. Y a veces me venía yo a orar y caminaba entre las sillas y miraba las fotos de sus familias. Y a veces me daba gusto verlos y a veces me daba dolor verlos. Porque no es lo mismo ver una foto. Para Dios y la resiliencia comienza ahí cuando primero lo entiendes, cuando primero lo procesas y dices, ¿qué pasó? Y luego viene cuando lo aceptas y dices, está bien, Señor. Yeah, I got it. I got it. Solamente quieres que aprenda a confiar en ti y a depender de ti en estas circunstancias. Solamente voy, Señor, a cerrar mis ojos. Me voy a abandonar en tus brazos y a decir, está bien, vamos, dale. Y seguirle a la vida. Y la resiliencia comienza cuando eres resiliente. Y ahorita explico un poco más la palabra. La resiliencia comienza cuando lo entiendes y lo aceptas. Que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Que hoy la vida te puede sonreír y mañana te puede dar la espalda. Que hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo. Eres resiliente y vas a ser resiliente cuando lo entiendes y cuando lo aceptas. Siguiente verso. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. El rey anterior, el faraón anterior, era amigo de José. José estaba al cargo del pueblo de Israel. José era el segundo al mando. José era admirado. Dice la Biblia que Faraón ordenó que lo montaran, que lo pusieran en el carro de Faraón y que lo pasearan por todo Egipto. Y había una orden de Faraón que todos se postraran ante José. La vida era perfecta y absoluta. Ya había traído a sus papás, había traído a sus hermanos, los había perdonado, la familia estaba creciendo, todo iba viento en popa, todo iba a extraordinario, pero de repente un nuevo rey. Aquí es cuando la vida te cambia.
Aquí es cuando algo llega y te apuñala por la espalda y no lo esperabas. Y te llega y ¡pum! Todo lo que tenías se te escurrió entre las manos, entre los dedos de las manos, y la vida cambió. Cuando un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él. Lean esto conmigo en la pantalla, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Mira, les amargaron la vida. Y sin piedad, dice él, sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran las parteras de los hebreos, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, y si es niño, mátenlo. Qué cambio tan radical en el pueblo de Egipto. Y regresemos a analizar esto, porque dice que no querían que se multiplicaran, y dice que pusieron cargas sobre de ellos y que pusieron comisarios que los molestasen. La vida de ellos comenzó a cambiar. Lo que hasta ese momento era perfecto, era ideal, ahora comenzó a convertirse en una molestia, en una carga, en un dolor, en un quebrantamiento. Dice que los egipcios los sometieron. Así es cuando la vida llega y te somete. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado ahí donde la vida llega y te somete? Te sentías fuerte, te sentías sólido, te sentías completo, y de repente llega la vida, ¡pum!, te somete. Yo recuerdo el año 2013, yo sentía que me podía comer el mundo a mordidas. De repente llegó como un gancho al hígado. Yo cuando era adolescente me ponía los guantes con los jovencitos ahí del barrio, del pueblo. Y yo siempre he sido muy malo para los golpes, y no nada más malo, pero rajón. Yo no le entro a los golpes, no. Pero ya empezaban ellos a azuzarme y a decir: ándale, que no eres hombre y que quién sabe qué. Me ponían los guantes, ¿verdad? Había uno de ellos, le decíamos Beto. Beto era nuestro vecino, pero era bueno para el box. Bueno, nos poníamos los guantes con él y le decíamos el 6 dedos porque aquí tenía un sexto dedo en la mano. Y se ponían los guantes y yo creo que ese sexto dedo le daba extra poder. Tenía una mano. Y de repente se me ocurría, por tarugo, ponerme los guantes con él o con alguien que era mejor que yo, que casi todos eran mejores que yo para los guantes. Yo era más bueno que todos para llorar, pero para los guantes no. Y yo recuerdo que yo creo que por eso me gusta tanto el box. Yo creo que cuando recuerdo que el Beto nos pegaba en la parte del hígado, el famoso gancho al hígado. Te quita toda la fuerza. No, eso es terrible. O sea, quieres respirar y no puedes, te quieres levantar y no puedes, las piernas no te responden.
Ese gancho al hígado es fatal, tardas en recuperarte. Nada te responde, nada más te deja debilitado. Y llega la vida y te mete un gancho al hígado y te somete. Te quieres levantar y no puedes. Los egipcios sometieron al pueblo de Israel, lo dominaron. Empezaron a perder identidad, empezaron a perder la fe. Sus padres les hablaban a los hijos, el Dios de nuestros padres le prometió a Abraham que nos habría dado una tierra, pero papá, ¿dónde está ese Dios? Ve, somos esclavos. Y la mentalidad de ellos comenzó a cambiar porque los egipcios comenzaron a someterlos. Dice, y los amargaron. Porque a veces cuando la vida es demasiado ruda contigo, no solamente te somete, te amarga. Te amarga. Te vuelves una persona amargada, te vuelves una persona intolerante, te vuelves una persona cuando la vida llega y te golpea. Y dice, y sin piedad los obligaron. Pero miren esto, las parteras recibieron una orden: si es niño, mátenlo. Hay un enemigo de la reproducción humana desde los tiempos de Moisés. Hoy se llama aborto. La estrategia del diablo es asesinar el número de bebés mayor posible en el mundo. Porque cada bebé está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Satanás aborrece la imagen y la semejanza de Dios, la aborrece. Por eso intenta quitar la vida desde el vientre, porque desde el vientre quiere evitar que esa persona represente el reino de Cristo. Y en las redes se enojan conmigo y me han echado duro, porque he públicamente declarado que el aborto es algo abominable ante los ojos de Dios. Porque Dios tiene propósitos para la vida de cada persona, no importa si es pobre o es rico, si es hispano o es americano, no importa dónde esté, Dios tiene propósitos y esa persona lleva la imagen de Dios. Así que Israel ha sufrido un cambio total. Ahora déjenme les hablo de resiliencia. ¿Qué quiere decir la palabra resiliencia? Este nuevo rey, lo que nosotros nos dice es que siempre habrá algo o alguien que hará resistencia a tu crecimiento. Siempre habrá algo o alguien que te quiere detener. Cuando tú empiezas a buscar al Señor o vas bien en la vida, siempre vas a encontrar ese algo. A veces está dentro de ti porque pueden ser tus emociones, puede ser tu carácter, pueden ser tus hábitos, puede ser tu manera de pensar, pueden ser tus traumas, pueden ser tus temores. Y a veces ese algo te detiene y quieres avanzar, pero dentro de ti hay algo que no te deja. Quieres crecer, pero hay algo que no te deja, y a veces ese algo está dentro de ti, o a veces ese algo es algo exterior a ti, una enfermedad, la pérdida del trabajo, un problema financiero, puede ser que la empresa donde trabajaba se cerró, algo de afuera. A veces es algo de adentro, a veces es algo de afuera, pero también a veces es alguien. A veces ese alguien puede ser una persona que tú amas, a veces puede ser una persona que tú no amas o que te aborrece, a veces puede ser alguien que intencionalmente te va a meter el pie para que no sigas creciendo, que no sigas avanzando, pero algo es seguro:
siempre va a haber algo o alguien que hará resistencia a tu crecimiento. Siempre. Y si no es hoy, será mañana cuando ese algo o ese alguien te llegue. Y entonces la resiliencia consiste en aprender. La mejor respuesta a los enemigos de tu crecimiento se llama resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia? Dice, pero mientras más los oprimían, escucha esto. ¿Están conmigo, iglesia, esta mañana todavía? Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Eso es resiliencia. Cuando los enemigos de tu crecimiento llegan, cuando el cambio de rey llegó a tu vida, cuando la situación afectó tu casa, afectó tus finanzas, afectó la iglesia, afectó el ministerio, y entonces cuando tú dices, mientras más me oprimas, diablo mentiroso, más voy a buscar al Señor. Esa es resiliencia, cuando tú vas por encima del dolor, cuando vas por encima de tu problema, cuando vas por encima de las circunstancias, cuando como las águilas aprendes a volar por arriba de las tormentas. Eso es la resiliencia. Tormentas todo el tiempo vamos a enfrentar de una forma o de otra. Pero la resiliencia es cuando te atreves a atravesar la tormenta y aprender a volar por encima de ella. Porque dice, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Sabes qué? Tú tienes que decirle al diablo, mientras más problemas me busques, más voy a adorar a Cristo. Satanás, mientras más debilidad quieras traer a mi vida, más fuerte voy a ser en él. Y dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Diga el rico, diga el pobre, rico soy. La resiliencia tiene que ver con oponerte a vivir fracasado. La resiliencia tiene que ver con negarte a quedarte tirado en el piso una vez que has caído por un pecado, por un error, por cualquier cosa. La resiliencia tiene que ver con decir, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. A Él sea la gloria. ¿Alguien le da gloria a Cristo en esta mañana, hermano? ¿Qué significa ser resiliente? Significa sobreponerte a los momentos críticos de tu vida. Sobreponerte. Resiliencia significa adaptarte a algo nuevo. La vida cambia. Yo me tuve que adaptar a una nueva dinámica del 2013 para acá. Abril 18 del 2013 para acá cambió mi vida, mi pensamiento. Y entonces tuve que adaptarme a algo nuevo. Y tuve que ajustar mis pensamientos a algo nuevo, mis sentimientos a algo nuevo. Tuve que crear alrededor de mi manera de pensar una serie de protecciones, de poner escudos alrededor de los pensamientos, de las actitudes. Porque Satanás quiso destruir. Vino un ataque, vino un rey nuevo. Y entonces tuve que crear y recrear mi vida a una nueva realidad. Y ser resiliente quiere decir que te tienes que adaptar. Y la persona que pasa por un divorcio, tan doloroso como lo sea, y que la persona que pasa por un rompimiento matrimonial y de familia, tiene que entrar a una nueva etapa en la que se tiene que adaptar a lo nuevo. Pero no se rinde, es resiliente. Y el que pierde su estatus económico, y el que pierde la estabilidad económica, entonces tiene que ser resiliente. Y para ser resiliente, tiene que crear una vida en la nueva realidad. Di conmigo, nueva realidad. Por eso comencé diciendo, tienes que primero entenderlo
Y segundo, aceptarlo. Y hasta que lo aceptas, comienzas a crear tu vida alrededor de esa nueva realidad. Es duro. No es fácil. Fui a ver a mi madre este lunes y yo escribí para mamá una canción, ustedes la conocen. Mamá es un árbol. Yo quise cambiar la palabra árbol, pero en realidad yo quería usar la palabra roble. Los robles son uno de los árboles más fuertes, más sólidos. Pero cambié en la canción la palabra árbol para que coincidiera con fruto. Porque el roble no da fruto y como quiera un árbol sí da fruto. Pero en realidad yo siempre tuve en mi mente la palabra roble. Y mamá era un roble. Uf. ¿Cuántas historias? Superó todo, vivió todo. Nunca se quebrantaba al grado de no querer seguir adelante. Con un ojo morado o sangrando como fuera, pero se levantaba. Se sobrepuso a lo que viniera en la vida. Tremenda mujer. Y este lunes fui a mirarla. Hacía 3 semanas o aproximadamente que había ido. Y en 3 semanas, hace 3 semanas a este lunes, encontré a una mujer diferente. 3 semanas pasaron por su vida y encontré a una mujer diferente. Ausente de pensamientos. Llevé comida para la familia y le dijimos, mamá, ¿quieres ir a comer con nosotros al comedor? Y sí, asintió con su cabeza y dijo que sí. Y agarró su andador, batalló para levantarse como, no, yo nunca había visto a mi madre en una condición así. Batalló para levantarse. Finalmente se levantó. Mi hermana y yo decidimos no ayudarla porque es la manera de mantenerla activa. Es la manera de mantener, incentivarla a mantener sus músculos y sus piernas lo más activos posible. Así que nada más estábamos pendientes y ella finalmente se levantó. Y entonces dio aproximadamente 3 o 4 pasos y no más. Ese roble que yo crecí viendo, esa mujer inquebrantable, sólida, fuerte, solamente pudo dar 4 pasos nada más. 4 pasos. Y dijo, no puedo. La tuvimos que acostar en la cama. Yo no aguanté, me tuve que salir afuera a desahogarme, a salir a otro cuarto a desahogarme porque no toleraba ver la debilidad de una mujer que conocí fuerte, que conocí sólida. Pero cuando esas cosas pasan, te tienes que aprender a adaptar. Y tienes que aprender a decir, ok. Y hablaba yo con David antes de irme a verla el lunes con mi hijo David. Y le decía, voy a ir a ver a tu mamá, hijo, porque a tu abuelita, hijo, porque está mala. Le dije, yo no sé cuánto tiempo nos va a durar ya más. Le dije, y quiero asegurarme de estar yendo a verla, a verla un poco más seguido. Y me dijo que tiene, ya le expliqué. Y estaba hablando con él, le dije, quizás se vaya pronto con el Señor, mamá, hijo. Y me preguntó David, me dice, ¿y por qué lo dices tan tranquilo? Me dice, ¿por qué?
te ves muy tranquilo por eso. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Tengo un dolor tremendo de pensar que mamá se vaya. Pero he tenido una mamá tan extraordinaria que es más grande mi agradecimiento que mi dolor. Y sé que pronto se irá y voy a llorar y voy a sufrir, claro. Pero le dije a mi hijo David, pero es más grande mi agradecimiento por lo que sí me dio que el día que se vaya. Y es cuando creas un mundo el que te tienes que adaptar. Es donde tienes que mover piezas y decir, ok, ya esto no está donde estaba, pero lo voy a reacomodar mi vida, la voy a recolocar, voy a mover las piezas que tenga que mover porque tengo que salir adelante, y es resiliente cuando tienes que salir adelante. Significa ser resiliente, significa volver a la normalidad a pesar de. ¿Están conmigo, hermanos, esta mañana? Cuando tienes que volver a la normalidad a pesar de. Significa superar la adversidad y pensar en un mejor futuro. Mira, lee esto que está conmigo, que puse aquí, que escribí, está en la pantalla. Casi nadie sabe lo resiliente que es hasta que tiene que enfrentar una crisis. Casi nadie sabe el nivel de resistencia que tú tienes, no lo conoces hasta que enfrentas el problema. Hasta entonces te das cuenta. Cuando tienes que levantar el rostro a pesar del dolor, cuando tienes que levantarte, cuando quisieras mejor quedarte dormido y jamás despertar, ahí te das cuenta de lo resiliente que eres. Eres resiliente cuando eres capaz de convertir el dolor en algo positivo. Eres resiliente. ¿Y sabes quién es nuestro mayor ejemplo de resiliencia? Jesús. Tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Para la vida. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Pudo haber sido diferente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más? Tenemos muchas preguntas para la vida. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice aquí? Sufrió la cruz. Y la resiliencia tiene que ver cuando tienes que sufrir la cruz. Cuando tienes que cargar la cruz y llorar la cruz y caminar la cruz y llevar la cruz en tu espalda. Y no todos lo entienden. Algunos en el camino te escupen, te maldicen, te critican, te juzgan. Los romanos azotaban a Jesús. Los judíos se burlaban de Jesús. La indiferencia de muchos que lo miraban cargando la cruz por las calles rumbo al Gólgota. Muchos eran indiferentes, estaban demasiado ocupados con la vida y no les importaba. Era un crucificado más. Para ellos era uno más. Los romanos habían crucificado a miles de ellos. Para ellos era uno más. Pero dice que cargando la cruz menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un día nos vamos a sentar delante de la diestra de Dios el Padre. ¿Alguien dice amén, hermanos? Por lo pronto tenemos que aprender a menospreciar el oprobio, el dolor, por el gozo puesto delante de nosotros. Y ser resilientes y decir, Señor, voy a seguir adelante, no importa qué. ¿Fue Jesús humillado? Sí. ¿Fue Jesús menospreciado? Sí. ¿Fue Jesús golpeado? Sí.
¿Fue Jesús traicionado? Sí. Y si el Padre permitió que su mismo Hijo Jesús viviera todo eso, ¿podríamos pasarlo tú y yo? Sí. Dios tiene una palabra para el resiliente hoy. Y tú eres un resiliente y el mensaje es de Dios para tu vida hoy. No hay casualidad. ¿Tú crees que es casualidad de que hoy coincidimos en este mensaje, en el libro de Éxodo? No. Dios tenía una palabra preparada para ti hoy. Y esta es la palabra de Dios para ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, di conmigo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene un aplauso para Cristo esta mañana? Cuando Dios te da una palabra y te dice, nada te va a poder separar de mi amor. Ni toda la angustia que viviste, ni todo el dolor que viviste, ni el sometimiento de los egipcios, nada te va a poder separar del amor, de mi amor. Yo voy a caminar contigo la jornada, voy a llegar contigo hasta la meta. Solamente tienes que ser resiliente y tienes que seguir adelante. Y escribe Pablo y dice, por lo cual estoy seguro, diga conmigo, estoy seguro. Mire, y las marqué en color diferente. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo